Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Por Algo Pasó. No sabemos a qué horas estamos ingresando a tu hogar, a tu oficina, en tu automóvil, no sabemos, pero queremos agradecerte el privilegio de darnos la oportunidad de entrar ahí contigo donde estás y poder disfrutar de lo que Dios va a estar hablando con nosotros en este día. Mi nombre es Joana Vanegas y está con nosotros. Melissa Peña, un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Esperamos poder disfrutar juntos y poder aprender aún más de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Así es, yo soy Nelly también y pues estamos muy contentas de poder estar nuevamente aquí juntas, ¿verdad? En este podcast, ya que ya extrañábamos más bien estar aquí, ¿verdad? Pero le hemos dado la oportunidad, ¿verdad? También a otras personas. Bueno, y Es broma. a este le vamos a llamar Por Algo Pasó entre Mujeres. Bravo. Bueno, y pues como les decimos, es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes y también tener una invitada de lujo. Creo que el tema que vamos a estar tocando hoy es de mucho interés. Hablamos nosotros extra cámaras para la juventud, ¿verdad? Si estás pasando una situación de que no sabes esa identidad que Dios ha creado en tu vida, esta tarde, este día, es tu oportunidad de escuchar lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿verdad? Así que tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo y su nombre es Gaby, así que Gaby, bienvenida. Bravo, Gaby. Hola, hola, la verdad que es un gusto poder estar aquí, un privilegio y de poder pues compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Amén. Y bueno, así como dijimos, bienvenida. Yo también quiero arrancar con una palabra en 2 Corintios 1:4 que dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestras situaciones, sabemos que alguien más la está atravesando, ¿verdad? Alguien más tal vez está en esa situación que dice, no puedo más, no sé qué voy a hacer. Bueno, en esta tarde queremos compartir con ustedes acerca de esta experiencia de vida de Gaby. Y así que, Gaby, queremos conocer un poco de tu vida, queremos saber, ¿verdad?, quién es Gaby, cómo, dónde nació su familia, si nos cuentas un poquito más, ¿verdad? Pues nací en San Pedro Sula, soy sanpedrana, he vivido aquí casi toda mi vida, pues, ¿verdad? Desde que nací. Soy maestra, tengo 29 años, llevo siendo docente de más de 11 años, desde que me gradué prácticamente. Eh, vivo con mi mamá, mi hermana y, ¿verdad? ¿Y tú, en tu hogar, Gaby, ya conocían de Dios? ¿Cómo fue tu vida en familia? Desde que nací recuerdo de que tengo 2 añitos yo danzaba en la cosecha, de hecho. Íbamos ahí, mi papá era músico en la cosecha. Em, Creo que tocaba la batería o el piano. Pero sí, desde chiquita a la iglesia todos los domingos, conciertos cristianos, siempre mi mamá limpiaba, recuerdo, y con el equipo de sonido a todo volumen con canciones, o sea, siempre crecí prácticamente en un ambiente cristiano. Qué bonito. Bueno, entonces sabemos que ya tu vida estaba marcada desde ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que su palabra es clara, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Claro. Entonces tenemos con mucha convicción ver que esta palabra sí se cumple, ¿verdad? Pero en ese proceso, Gaby, que tú vivías con tu familia, ¿cómo te sentías? ¿Estaba todo bien? ¿Era un hogar 100% cristiano? Y eso es algo que hablamos también, ¿verdad? No es una forma de exponernos negativamente, sino de demostrar que Dios puede trabajar en nuestras familias. No somos familias perfectas. Yo sé que todos los que estamos aquí venimos de situaciones donde Dios ha transformado tanto nuestras vidas, donde Él aún sigue trabajando, si su palabra es clara, cuando dice que Él va a cumplir su obra hasta el día que Él venga. O sea, estamos en proceso, ¿verdad?
¿Cómo fue tu vida ahí en tu familia, Gaby? Desde que crecí, la verdad, nunca tuve una familia, se podría decir. O sea, vivía con mi mamá, vivía con mi papá, pero no fue una familia como salgamos un domingo en familia o tengamos una cena en familia. Siempre fue bastante difícil la relación entre ellos dos, ¿verdad? Siempre andábamos de una casa a otra, recuerdo, ¿verdad? De cualquier discusión era como vámonos, nos tenemos que ir. Cuando todo estaba mal nos íbamos, cuando todo estaba bien regresábamos. Entonces crecí en un ambiente así, viviendo en casas distintas por temporadas, em, en casas de abuelos, quedándome con mis abuelos cuando pasaba algo, ¿verdad? Fuera de lo común, se podría decir, ¿verdad? Entre familia. Entonces siempre fue una familia, no quisiera usar la palabra, pero disfuncional, ¿verdad? Siempre habían gritos, siempre habían discusiones. Entonces siempre fue así. Fue un ambiente donde mi mamá trataba de, ¿no? de como mantenernos en el ámbito cristiano, pero era distinto, era como no había un ejemplo como tal de familia en casa. A medida que vas creciendo, llegando a la adolescencia, ¿siempre estabas con tu hermana, tu mamá, tu papá, o hubo realmente ya una separación total? Hubo una separación total. Creo que quien lo pidió y lo gritó fui yo, como hija mayor. Claramente nadie le gusta estar en un ambiente de gritos y cuando uno es niño no entiende muchísimas cosas. Em, entonces llegué a un punto donde recuerdo yo de que 7 años donde ellos iban en el carro y es como, ay, estamos tratando de arreglar las cosas y yo dije, si ustedes regresan, yo me voy de la casa a mis 7 años, ¿verdad? Wow. Porque yo ya estaba en un punto en donde pues yo era la niña de 98, 100, cuando obviamente surge lo de el divorcio, se podría decir, de mis papás y los problemas, era como siempre me quedaba en mis clases, siempre me afectaba, entonces yo dije, no, yo no quería eso y trataba de cubrir a mi hermana. Éramos dos, éramos niñas y mi hermana no lo vivió como yo lo viví. Era como yo iba cuando escuchaba gritos, iba a ver qué había pasado en la raja de la puerta, ¿verdad? Para ver que no me vieran, que yo estaba. Entonces, cuando escuchaba discusiones, era como que, ok, yo abrazaba a mi hermana para que no escuchara. O cerraba con llave porque pues sentía, obviamente no sabía lo que estaba pasando y eran como gritos y es como, uy, algo está pasando ponía llave en la puerta, porque, ¿verdad? Entonces siempre fue así y como ver que me afectaba a mí, a ver de un lado a otro, yo dije, no, o sea, entonces yo creo que a mi mamá le tocó mucho esa parte de decir, a mi hija les está afectando y creo que hubo ahí, creo que desde que yo tengo 7 años hubo un divorcio total, ¿verdad? Hubo una separación total. Donde pues ya no regresamos a la casa como usualmente pasaba, sino que siempre nos quedamos donde mi abuela, viviendo bastante tiempo. Ujú. Gaby, y bueno, tú dijiste tenías 7 añitos apenas en ese entonces. Estamos hablando que tu hermana era más pequeña, ¿verdad? Sí, tenía Tú 5 eras- años. Ajá. Ujú. Entonces, qué difícil se escucha y yo creo que también muchos niños a la actualidad pasan todas estas situaciones y bueno, es un llamado a los padres, ¿verdad? Nosotros como papás creo que tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos, o sea, qué, qué regalo el que Dios nos da al tener un niño, al tener un hijo, y que pues muchos padres no valoren eso, no tengan eso en su mente. Y tú dices, íbamos a la iglesia, en qué está fallando aquí? ¿Qué está fallando aquí? O sea, porque si vamos a la iglesia y estamos escuchando, pero a la vez estamos haciendo estas cosas, estamos haciendo que nuestros hijos pasen estas cosas. O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? Y creo que es una pregunta como para dejarla también para todos, ¿verdad? No, tal vez no para Gaby exactamente, pero igual en ese momento, en esa etapa que estás, en esto que estás contando ahora, ¿qué pasa por tu mente, Gaby? O sea, a los 7 años, qué estás pensando? ¿Estás diciendo, em, vamos a la iglesia?
¿Qué viene a tu mente en ese momento? Realmente yo no recuerdo mucho de mi infancia. O sea, no recuerdo. Ahí Tu mente recuerdo, te ayudó, creo, a bloquear esos sí, recuerdos, ¿verdad? bastante. Sí. Yo solamente, ¿verdad? Yo creo que yo me enfocaba más no en el dolor o en la incomodidad que yo vivía en ese momento, sino que en la seguridad de mi mamá. O sea, yo siempre pensé es como, mi mamá, recuerdo que él se iba al baño y yo llegaba y es como que estás bien. A mis, ¿qué? 7 años. Mm, Y como que sí, creo que las madres se muestran una imagen bastante fuerte ante sus hijos, ¿verdad? Y uno de niño se da cuenta, percibe todo, Sí. de verdad, percibe absolutamente todo. Y yo creo que al ver el dolor de mi mamá es que yo pude, creo que eso me hizo sentirme más como, ok, pero no quiero, ya me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí, eh, por el hecho de ver a mi mamá sufrir, ¿verdad? Porque realmente nunca fue hacia mí, ¿verdad? Créanme que yo tuve nunca fue hacia mí, siempre fue hacia mi mamá. Entonces yo creo que lo que me hizo como pensar en ese momento de niña es como, ay, mi mamá llora. A mí me dan miedo los gritos. O sea, en la actualidad es como, Sí. los gritos me dan pavor, o sea, realmente. Entonces siento que en ese momento eran como que los gritos de que, no, no me gusta, me dan miedo y veo a mi mamá sufrir. Entonces yo creo que ya no quiero estar aquí. Es como, no, no quiero esto para mí a mis 7 años. Sí. Sí, claro, no, claro. es admirable. Yo quiero regresar a 2 puntos. Uno que mencionaste en cuanto que tu hermana lo percibía de otra forma y tú lo percibías de otra. ¿Por qué crees que tu hermana lo percibía de otra forma? Creo que mi hermana nunca lo vio. Creo que nunca lo escuchó tampoco. Creo que en ese momento siempre fue la favorita de mi papá. Entonces, definitivamente, mi papá es músico, mi hermana es músico. Entonces, desde chiquitas eran como, había una conexión de esa manera. ¿Por qué digo que lo percibió de manera distinta? Porque sentía que yo no le afectaba. Yo sentía como hermana mayor que la estaba protegiendo. Pero a los años se da cuenta que realmente a quien le afectó más fue a la persona que no lo percibía, según yo en ese momento, a que quien lo vivió. Entonces siento que yo lo viví y era como que podía comprender, entre comillas, algunas cosas, pero ella miraba que nos íbamos, miraba que mi mamá, pero no sabía por qué. Pero yo sí, porque yo miraba, o sea, yo averiguaba, yo siempre fui bien como, hay gritos, quiero ver. Entonces, creo que esa parte también, por eso digo que lo percibió de manera distinta, porque en la actualidad es como, se puede ver bien marcado el hecho de que yo me veo una persona bien como débil, se podría decir, y ella se ve la fuerte, pero es totalmente al revés. O sea, yo soy la persona fuerte que puedo yo Sobrellevar. sobrellevar muchas cosas y ella es diferente, ella lo percibe de manera diferente. Entonces siento de que obviamente ahora tener conocimiento de lo que es el desarrollo de un niño, el área emocional de un niño, es donde se da cuenta que realmente ella lo percibió más fuerte, de una manera más distinta, porque se nota en la actualidad. Y yo creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Que recalquemos, porque a veces minimizamos la historia de alguien, ¿verdad? Y es que no sabemos de qué forma realmente afectó a esa persona y de qué forma afectó a la otra, ¿verdad? Y no significa que fue menos, sino que es un ambiente distinto. Entonces, como tener esa empatía a esas personas y entenderlas de la forma de que realmente fueron los procesos, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir eso. Y pues algo que Nelly recalcaba también que de verdad me llama mucho la atención y eso yo no lo quiero hablar en forma de personas que tal vez es bien extrema el caso, como la violencia y muchos casos. No, estamos hablando de hogares cristianos, de nuestros propios hogares, ¿verdad? Que cuando estamos sometidos a esa presión de que tenemos que correr porque tenemos que llegar temprano, que tenemos que dejar listos a los niños, que si dejamos listo el almuerzo, que si el desayuno, las cosas real que vivimos en casa, porque es la realidad. ¿Cómo estamos enfrentando estas situaciones en frente de nuestros hijos? Y yo me incluyo, pues, o sea, cuando llega ese tiempo, surgen los gritos, los enojos, las El incomodidades, estrés, sí, y nuestros hijos nos están viendo, Sí, tal y sí. como lo decía Nelly, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser sabias? Nosotros las mujeres edificamos nuestros hogares.
Y no es fácil llevar tanta carga porque estamos pendientes de tanta cosa. Nuestra mente está llena de miles de cosas. Pero es ahí donde entra la mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Que dice que está lista hasta por el invierno. Entonces, mujeres, tomemos nuestros pasos de fe, mantengámonos firmes, demos ese extra, no lo tomemos liviano, porque al final estamos sembrando en la vida de esos niños. ¿Y por qué se lo digo? Porque si nosotros tomamos ese extra de levantarnos más temprano, de tener listas las cosas, de organizarnos, yo creo que si a veces todas estas asignaciones son difíciles, y se los digo por experiencia, yo escribo, lo anoto como en una agenda, en un papelito, en la refrigeradora, mi teléfono suena a cada rato y mis hijos ya saben, mami, la alarma de tal cosa, mami, tal cosa. Yo tengo hasta una alarma para que a las 8 de la noche ya corramos irnos a acostar. Porque si es cierto de que luego, ¿qué pasa? Al día siguiente niños cansados, niños que van a dar resultados a la escuela porque no están, ya están predispuestos, ¿verdad? No están listos para recibir esas clases, van dormidos, van de mal humor. O sea, son tantas las repercusiones de unas acciones de nosotros como padres. Entonces, de verdad, tomemos las cosas sencillas, las cosas prácticas son las más importantes, aunque no lo veamos, ¿verdad? Porque estamos trabajando con personas en desarrollo. Ahorita nosotros creemos que solo son niños, pero no los veamos así. Veámoslos como esas personas que más adelante van a estar sentadas en una oficina, sentados en un puesto de gobierno. No sé cuáles sean los planes de Dios para nuestros hijos, pero yo sí sé que van a ser planes de bien. Entonces, lo que nosotros hagamos es muy importante y de verdad, Gaby, gracias por abrir tu corazón, ¿verdad? Abrir tus experiencias porque no son fáciles, pero hoy estamos viendo el resultado de una persona sana, de una persona lista más bien para edificar a otras personas. Entonces, también nos gustaría conocer, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo después de toda esa experiencia que viviste ahí con tus papás? ¿Qué situación surgió después de eso? ¿Cómo salieron de ahí? Ahí viene la otra parte difícil. Nos fuimos donde mi abuela. Fue, fue más difícil, creo yo, que cuando estábamos viviendo en mi familia. ¿Por qué? Porque era totalmente diferente. Estamos acostumbradas a las comodidades, estábamos acostumbradas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, al llegar y dormir un día en una cama, al día siguiente en un mueble posiblemente, o queríamos nuestra privacidad y movernos a donde era la cocina, pero necesitaban la cocina, entonces volvámonos a mover, entonces fue bastante difícil. Recuerdo de que mi flotador, se podría decir, fue la mejor amiga de mi mamá en ese momento. Creo de que todo lo suavizó. Era siempre como si se enojaban en casa, no podíamos usar el baño, no podíamos usar, no podíamos, ¿verdad? No nos hacían comida, si había molestia de parte de donde estábamos. Si alguien estaba durmiendo, era como que, ok, no puedo ir al baño ahorita. Imagínense una niña como, ay, no puedo ir al baño. Voy a agarrar a mi hermana y nos vamos a ir donde la vecina a pedir el baño. O, ay, fíjese que no nos hicieron comida hoy, ¿será que tiene algo? Y recuerdo yo a esa señora que se enojaba como que, ay, qué barbaridad, pero siempre nos daba que comer, o siempre nos prestaba el baño, o siempre era como queríamos llamar a mi mamá, porque pues mi mamá tenía que trabajar para mantenernos, ¿no? Porque ya no era lo mismo, no eran las comodidades que teníamos, no en la escuela que estábamos, o sea, fue un cambio total de vida. Entonces ahí creo que fue difícil también el hecho de ahí aprendí a jugar. Nosotros éramos como en una burbuja, mi mamá nos tenía una burbuja, ¿verdad? Con mis primos, pero ahí aprendí a jugar con los vecinos del pasaje, de ir a jugar Barbie, pero no podíamos hacer ruido. Entonces éramos como, ok, no podemos ver tele, no podemos jugar, entonces quedémonos solo sentadas en el mueble, ¿verdad? Entonces, o no podíamos tener un tele porque el tele hace ruido, entonces no podíamos hacer ruido. Entonces ahí fue como la etapa, siento yo, que más difícil. Era como, ok, soy niña pero no puedo jugar, soy niña pero no tengo un tele, soy niña pero tengo que tener contenta a esa persona para que nos pueda hacer almuerzo y si no, no nos va a hacer, o sea, o
voy a ir al baño antes que se duerma porque después no voy a poder ir por unas 3 horas. Entonces, ahí fue una etapa bastante difícil. Siento yo que ahí fue como, híjole, se puso más difícil. Ya no pensaba tanto en el dolor de mi mamá, ahora pensaba En ti misma. en mí misma, Ujú. en como Claro. quiero jugar, quiero ir al baño, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no puedo. Los derechos de un niño. Ajá, o era como jugar? nos llegaban a traer, yo danzaba, yo siempre dancé en la iglesia, no nos prestaban la llave, nos teníamos que saltar. Y recuerdo que la amiga de mi mamá nos llegaba a traer y era como, nos ponía una almohada, siempre llevaba una almohada, porque le decíamos, no, ahorita no tenemos llave, llevaba la almohada para ayudarnos a saltar para que no nos golpeáramos. Entonces ahí es donde inicia como, creo que fue mi quiebre, fue el momento donde yo dije, sí, ya entré en una depresión que en ese momento yo no lo sabía, ¿verdad? Sino que era como, El resultado. ajá, sí, definitivamente. Ok, Gaby, y estando allí ya con la abuela y mamá, ¿verdad? Su hermana y todo. Ok, estaban yendo a la iglesia y todo, pero en ese momento, ¿qué papel estaba jugando papá? Papá ya definitivamente se fue, no estaba presente, ya definitivamente, o sí, ¿verdad? Esporádicamente tenían Él esa relación. trataba, Ujú. él trataba, definitivamente él trataba de estar, pero estaba, a veces no estaba. Era como le compartíamos, recuerdo yo, que lo que pasaba y es como, sí, pero no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque él tenía una situación también bastante difícil, que uno como adulto viene a entenderlo, no de niño. El niño era como que, ay, pero me dejó sola, ay, pero eh, él estaba cuando podía estar, realmente, porque aunque quisiese, no podía estar. Yo eso iba a preguntar Ajá, también. O sea, sí. ¿qué sentimientos habían, o sea, de parte tuya hacia tus padres en ese momento? Porque, o sea, como niños, bueno, creo que pueden ser diferentes situaciones, ¿verdad? Porque lo recuerdo también algo parecido a tu testimonio y recuerdo también, y creo que ya lo he comentado también acá, pero a mí me pasó y yo me sentía frustrada, triste, lloraba mucho. Entonces, ¿qué sentimientos afloraban ahí en esa parte? ¿Qué crees con tu papá, con tu mamá, tu hermana? Creo que era tristeza y soledad. Ujú. Creo que sí, tristeza más que nada, o confusión, como nosotros como niños no pueden llegar a entender, ¿verdad? Y aunque el adulto trate de explicarle, para un niño es difícil entender qué está pasando. Entonces siento que era tristeza, soledad y confusión más que nada. Ujú. Sí, sí, claro. Sí. Ya pasando, ok, toda esa etapa, ¿verdad? ¿Tú creciste? Ok, ¿siguieron en casa de la abuela? Pasados los años ya en tu adolescencia, juventud, ¿qué fue lo que pasó? No seguimos donde mi abuela. Recuerdo que yo le pedí a mi papá que no regresara a la casa. Yo le dije, no, pero es que ya, por favor. Y yo llegué como hija, como que, ¿será que nos alquilas la casa? Es que ya no, y verdad, y le expliqué, yo creo que desde ese momento él nos regresa a la casa y nos regresamos a vivir donde estábamos, donde crecí, donde nací, ya solamente con mi mamá y mi hermana. Ahí, sí, mi mamá seguía trabajando, nosotros seguíamos en la escuela. Gracias a Dios nosotros fuimos becadas Pequeñas. desde pequeñas, ¿verdad? Y eso a mi mamá obviamente le ayudó muchísimo. Fuimos becadas en una escuela bilingüe, nosotros íbamos a estar en una escuela pública, pero dijeron no, o sea, nosotros vamos a becar a sus hijas. Nos regresan a la casa, pero todavía estaba el hecho ay, pero que pasé por esto. No lograba comprender mucho, realmente. Eh, Llegaba a la escuela y era como, recuerdo de que mis compañeras se burlaban porque yo no tenía papá. Wow. Y eran amigas cercanas, porque era como, ay, sí, para el Día del Padre, se podría decir. Eh, o van a hacer un viaje de la escuela y yo no puedo porque, ¿verdad? Mi mamá trabajaba y tenía hasta 3 trabajos para poder sacarnos adelante. Era como, no voy a ir. Entonces era como que, ay, que tu papá no está, ¿verdad?
o cosas así. Entonces era como esa cuestión de enfrentarlo y de tratar de entender, porque pues, aunque siento yo que en la adolescencia es como, pero pasó y ni modo, o sea, hay que seguir. Creo que cuando afectó y donde yo empecé a entender muchas cosas fue cuando yo estaba en primer curso. Es donde ya empezaron a brotar todo lo que yo sentía por dentro. Yo lloraba, me daban ataques de ansiedad, ataques de pánico. Yo terminaba internada porque no podía respirar. Entonces, en ese momento es donde ya me empezó a dar factura, a tomar factura Sí. todo lo que yo había vivido. La verdad que yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve, definitivamente. O sea, hubieron maestros donde me explicaban, hubieron maestros, yo le decía, no, es que yo no los quiero. A mi papá, yo no los quiero porque no. Y siempre, nunca se me va a olvidar donde dice, honra a tu padre y a tu madre, pero la Biblia no te dice que honrala si te da, honrala si te trata bien, honralo si él está presente. No, la Biblia solo te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo decía, sí, pero es que es difícil. Es difícil porque yo no lo siento, no me nace, decía yo, o sea, en ese momento, ¿verdad? Claro. Y me encaminaron, definitivamente me encaminaron y traté de comprender o logré un poquito comprender varias cosas gracias a los maestros que yo tuve alrededor, porque eran los donde yo me refugiaba, pasaba todo el día en la escuela. Mi mamá llegaba tarde de su trabajo, a veces pues ella trabajaba de noche, entonces no, tal vez no llegaba, entonces era como me refugiaba en eso, en los maestros, en preguntarles, en decir como que, ok, pero es que yo pasé por esto y ¿qué puedo hacer? ¿O qué hago? Para la toma de decisiones fue bien difícil, Sí. porque nadie me enseñó a tomar decisiones, como, ok, vas a hacer esto los maestros me encaminaron, se podría decir, a eso. Ahí donde fue mi momento de quiebre, definitivamente, en donde ya dije, ya no puedo. Ujú. Bueno, Qué- que Qué bonito escuchar Sí. también eso, ¿verdad? De los maestros. papel. Bueno, porque creo que aquí habemos Sí. varias. Y, Trabajando. sí, trabajando área. con vida, ¿verdad? De Ujú. niños. Así. Y me ha pasado a mí que un niño le he visto alguna situación y he podido ir y explicarle, ¿verdad? No, pero mira, pasó esto por Ujú. esto y esto. Y qué bonito, ¿verdad? Y que también que tú lo digas, quiere decir que es una labor que Dios nos ha encomendado y que debemos de seguirla haciendo, ¿verdad? Ujú. Qué hermoso saber también eso. Gaby, y estando ahí ya, ok, ya siendo un adolescente y todo, obviamente ya estaban las crisis, ¿verdad? Ujú. Y a partir de esos traumas, porque son traumas, el divorcio, separación, o sea, la disfuncionalidad que estabas viviendo, ya estaba, ¿verdad? Como dando resultado, digámoslo así, que es lo que tú dices. ¿Qué otras cosas sucedieron? Porque sé que no solamente eso pasó algo más. Sí. ¿Quieres hablar un poquito? Híjole, a lo largo de mi adolescencia, juventud, se podría decir, llegué a un punto donde yo quería que las personas, no quería que las personas sufrieran lo mismo que yo sufría. Ese era mi pensar. Entonces era como en un momento donde yo ya no quiero vivir. Yo intenté quitarme la vida 5 veces. Fue momentos en donde no daba nada, no resultaba nada. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? Llegué a rogarle a Dios que me llevara. Llegué a rogarle, yo me puedo ver en ese momento y lo puedo hablar ahora en un mueble llorando, decirle, ya no quiero, mejor llévame. O sea, ya definitivamente yo ya no quiero vivir. Y intentaba una vez y no funcionaba y yo decía, ok, no funciona, entonces llévame. Y lo volví a intentar, llévame. O sea, fueron 5 veces en donde, y muchos momentos en donde yo le rogué a Dios, y yo creo que obviamente nosotros rompemos el corazón de Dios de muchas maneras, y esa fue una de las maneras que yo hice, en rogarle que me quitara la vida, en rogarle que me llevara, porque yo ya no quería seguir. Yo ya no podía, ya no aguantaba, ya no soportaba, ya no quería luchar, se podría decir, como que o enfrentar lo que yo había vivido porque no quería. Entonces, sí fue un momento bastante difícil y donde yo entro con ayuda, ¿verdad? Eh, Antes los papás no creían mucho en esas cosas, ¿verdad? Era como, ay, no tiene nada. O, ay, el área emocional es muy importante. Claro. Definitivamente. O sea, cuidar el área emocional de una persona
De la salud Es mental. porque no sabemos lo que está pasando. A mí nadie me vio triste nunca. O sea, ustedes le pueden preguntar a quien sea, yo siempre he sido la misma alegre, extrovertida, cantaba por alrededor del colegio. Nadie se podía dar cuenta que lo que yo estaba viviendo era como, me quiero morir, ¿verdad? Porque nunca lo mostré, sino que ya obviamente en la soledad, porque siempre me he dicho que yo no quiero que nadie me vea triste. Es bien difícil, o sea, no me gusta que la gente me vea llorar hasta ahora. O sea, es algo como que yo lucho y por más que me duela, no lloro enfrente de alguien. Lloro sola, pero no enfrente de las personas. Entonces sí fue esa etapa donde yo dije, ya no quiero, ya simplemente no quiero. ¿Y Pero- quién vino, perdón, Sí. quién vino en ese momento a dar como esa manito de auxilio de decir aquí estoy, ¿verdad? No estás sola y puedes salir adelante? Los maestros. Mm, Un maestro se da cuenta cuando un niño está mal, ¿verdad? Los maestros le empezaron a decir a mi mamá, mire, yo no veo bien a Gaby. Mire, yo no veo esto correcto, o sea, pero mi mamá es como, no, o sea, no tiene nada, no. Pero a mí me afectó mucho, ¿verdad? O sea, era como, "Ay, no quiero". Entonces el maestro le dijo a mi mamá como, mire, como que ayude a Gaby, Gaby no está bien, Gaby pasa ida. Y yo no lo miraba, o sea, yo no quería que pero ellos lo conocen, ¿verdad? Yo pasaba ida, pasaba sola muchas veces en el recreo. Entonces ahí es donde las antenitas del maestro hacia a mi mamá, ¿verdad? Es decir, mire, ella necesita ayuda. Pero vuelvo y repito, los papás no creen mucho en eso. Entonces era como, sí, pero, ¿verdad? Tenés a Dios en tu corazón y todo eso y vas a estar bien. Entonces llegó a un punto donde yo solita, yo estaba adulta, creo que tenía 19 años, 18, 19, cuando yo dije, no, yo voy a ir al psicólogo. Yo quiero ir al psicólogo, quiero que me ayuden. Porque yo era un tipo de persona donde estás pasando algo, yo te voy a ayudar. Porque yo no quiero que sufras como yo sufrí. Entonces los maestros miraban esa entrega, pero errónea de mi parte, ¿verdad? Entonces era como algo está pasando, hay un vacío que ella quiere llenar, que no está bien. Entonces siempre fui bien independiente, pero también fui siempre bien esquiva a contar lo que me pasa. O sea, yo no decía nada. Yo cuando ya no soportaba era como pedía ayuda, pero en forma de consejo, pero tal vez era un auxilio que yo estaba pidiendo. Entonces los maestros, al ver tantos auxilios de mi parte, ellos compartieron eso de mi mamá, a mi mamá. Realmente podemos ver, ¿verdad? El propósito de Dios en tu vida, en todo ese tiempo. Y por eso, todo esto que contabas, hasta he tenido que ser fuerte, ¿verdad? Para poder no llorar, pero realmente es admirable esa fortaleza y todo lo que has tenido durante ese tiempo. Y gracias a Dios por enviarte esos ángeles, ¿verdad? Cuando contabas de esa amiga que llegaba ahí a rescatarla, de verdad, gracias por esa vida que estuvo ahí pendiente de ustedes y Definitivamente. nosotros mismos podemos ser esas personas. O sea, estemos más sensibles de ver qué está pasando a nuestros alrededores. Son pequeños actos, pero que marcan una vida de una forma sobrenatural. Esa amiga, no digamos esos maestros, yo sé lo cansado que puede ser la faena de un maestro. Yo solo pienso, ¿verdad? A veces tengo que lidiar con 3 niños, el trabajo, la casa y otras responsabilidades que uno tenga. No digamos un maestro que tenga que ver 20 niños, 25, ¿verdad? Dependiendo el lugar que esté, no digamos, sí, en los lugares de públicos, ¿verdad? Con tantos desafíos, sin tecnología, miles de cosas. Pero ese propósito, ese plan por el cual tienen esa asignación no es en vano. Están tocando vidas, están salvando esa vida que necesita escuchar esa palabra correcta en el tiempo correcto. Así que si usted es ese maestro que en ese momento siente que ya no puede, que está cansado, que qué difícil, de verdad solo puedo decirle que Dios le entregó esa asignación y le puedo decir que muchas personas agradecemos por haber tomado la valentía de tomar ese puesto, de tomar
esa carrera, porque no es fácil, ¿verdad? Así. El dinero no remunera toda esa labor que ustedes hacen, pero de verdad muchas gracias y sobre todo gracias a esos maestros que estuvieron ahí para ti, Gaby. Sí. De verdad bendecimos sus vidas, sabemos que allá en el cielo Dios tiene esos nombres, tiene esas coronas, todas esas joyas preparadas para ellos, ¿verdad? Y podemos ver también lo maravilloso que ha sido Dios en tu vida, porque Sí. nos puedes contar, ¿verdad? Cómo pues ya tú decidiste tu carrera o cómo saliste ya de esa situación donde dijiste tengo que buscar de Dios, porque tuvo que llegar ese momento, ¿verdad? Creemos que yendo a la iglesia tenemos a Dios cerca. O sea, a mis 18 años decido quedarme trabajando donde estaba estudiando. Yo no quería ser maestra. Yo quería estudiar química. Me gusta, me encanta la química. Apliqué y no pasé, pero entonces como que, ok, me voy a quedar como maestra por mientras encuentro un lugar mejor donde trabajar. Pero yo dije, ya estoy en el rubro, voy a iniciar mi carrera de educación. Entonces me gradué de educación. Desde el momento donde que yo inicio a ser maestra, me enamoré de la carrera, me enamoré de los niños, me fascinan los niños. O sea, para mí no he trabajado desde que soy maestra. Es cansado, ¿verdad? Es estricto, pero no, me fascina lo que hago. Y es por eso, creo de que también es esa conexión, ¿verdad? De tratar de conectarme con el niño en ese sentido, de como que, ok, algo está pasando. Yo soy bien cuidadosa, o sea, yo pregunto a lo que dibujan, ¿verdad? Porque pueden expresar sus sentimientos hasta por un dibujo. Entonces, poder salvarle, no la vida a ese niño, pero sí el resto de su vida emocional, se podría decir. Llego a mi adultez, ¿verdad? Fui maestra toda mi vida, viviendo con mi mamá, viviendo con mi hermana, yendo a la iglesia, pero yo tenía a Dios y sabía que Dios estaba ahí, pero no, era como seguía dudando de mis capacidades, seguía dudando de quién era yo como persona, seguía dudando de quién era yo en Dios, definitivamente. Pero mi vida siguió como rutina, despertarme, trabajar, pero yo seguía golpeada, yo seguía dolida, yo seguía herida. Em, y es bien difícil, o poder bien chistoso decirte que yo me encontré a Dios en medio de mi soledad, en donde Dios me enseñó el porqué de lo que había vivido. Porque yo digo ahora es como que, ok, si yo no hubiese pasado por todo eso, no sería la persona en quien yo soy ahora. O con la fortaleza que lo puedo llegar a decir, o lo que yo puedo transmitir a otras personas. Entonces, yo lo volvería a pasar. No fue bonito, no fue, pero yo lo volvería a pasar. Si el resultado de quien yo soy ahora significa haber pasado por todo eso, yo lo volvería a hacer. Em, Dios me llevó de aquí. O sea, yo no sabía qué estaba pasando. em, Iba a un trabajo, ya no quería trabajar ahí, me iba a otro. Y era como que no, pero es que aquí no. Entonces el Señor empezó a incomodarme. Y me dijeron, mira que fíjate que hay alguien que ocupa maestros y aplica. Y yo, ¿y dónde? Es en el extranjero. Y yo, me voy. O sea, en ese momento yo dije, yo voy a huir, no quiero estar aquí, ya no quiero como que iniciar de nuevo, empezar una nueva vida. Me fui. Y yo dije, no, me voy, pero yo iba rota, yo iba mal. Estando fuera es donde yo tengo el encuentro con Dios. Estando en un país que no era el mío, estando en un ambiente donde no era el mío, costumbres donde no eran mías, yo empiezo a ver a Dios, empiezo a ver como que, ¿me preguntaste esto? Ok, es por esto. Y empieza el Señor a fortalecer mi identidad, empieza a fortalecer quién soy yo como persona, empieza a moldear mí como que, ¿será que soy buena maestra? Empieza a moldear esa área también. Entonces el Señor me enseñó a mí y trató de, o sea, yo lo veo como que me llevó, o sea, no, vámonos, hay muchos distractores aquí, vámonos. Me llevó y estuve allá durante 3 años, donde, fortaleciendo, o sea, yo puedo decir que la misma persona que se fue no es la misma persona que regresó. O sea, antes yo dudaba de mí, era como que alguien me decía, sí, pero es que no puedes. Sí, es cierto, no puedo. Pero ahora es como que no puedes, yo sí puedo.
O sea, ok, respeto tu opinión, pero yo sí puedo. O sea, porque sé quién soy yo y sé quién soy yo en Dios, Amén. definitivamente. Mm. Entonces, es ahí donde yo puedo decir que yo sané toda herida, que yo pude sanar. O sea, la gente me decía como que, ok, no, pero yo te veo bien. Y yo como que, sí, sí estoy bien, pero dudaba de mí. Pero en ese momento donde el Señor me lleva lejos, donde el Señor me lleva a lo incómodo, porque realmente fue incomodidad en medio de la comodidad, se podría decir, me enseñó todo eso. O sea, me sanó. Yo pude resolver asuntos sin resolver estando lejos, estando sola, estando él y yo. O sea, literal, porque cuando, por ejemplo, pasaba algo, yo no es como que llamaba a alguien, mira, no, a Dios. Entonces ahí aprendí a depender de Dios y a saber que todo por algo pasó. Definitivamente. Amén. Creo Y- que como Job, ¿verdad? Que Ajá. de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Definitivamente. Ajá. Y habían personas, Gaby, alrededor que jugaron algún papel muy importante, me imagino yo. Fíjense que no eran cristianas. Ok. No, o sea, eran como, no eran cristianas, no eran, vamos a la iglesia. No, definitivamente no. Hubieron personas que me acogieron, personas que me amaron por lo que yo era, sin conocerme. Me explico, era como yo no tenía que fingir algo que yo no era enfrente de esas personas. Me aceptaron tal y como yo era. Entonces también ellas era como al decir, mira, esto, qué bien lo hiciste, o mira, admiro mucho esa parte de vos, o que simplemente me dijeran, es que hay algo en vos que no sé qué Ujú. es que hay una estrella en vos. Entonces yo sabía que era la gracia de Dios. Sí, de una estrella Definitivamente. apartada, sí. Era como, es que usted, es que no sé qué tiene usted que haga que uno la quiera o que uno quiera ayudarla. Yo tuve una vida allá extraordinaria, podría decir. Yo llegué como hija de personas que no me conocían. Yo comía en su misma mesa, yo manejaba los mismos carros que ellos manejaban, yo iba a reuniones con ellos, o sea, fui hija en ese momento. Ahí donde yo sané la parte de que se sentía tener una mamá y un papá en casa. La familia. Tenía una persona donde vamos a tomarnos un café y platicar de la vida. O tenía un señor que me decía, no salgas porque te vas a enfermar. No salgas sin suéter porque te puedes enfermar. Una persona que me revisaba el carro para ver si tenía agua para el parabrisas o quitarme la nieve del carro. O, por ejemplo, como que, ok, son las 10, ¿dónde estás? ¿Estás bien? O simplemente me decía, compartirme tu ubicación. La verdad es que me da miedo que andes sola. Ahí aprendí y sané, creo yo, a cierto punto, el haber estado en una familia, haberme estado como que en reuniones en donde íbamos a comer un cono, él manejando, ella como copiloto y yo atrás como hija, o con el hijo de ellos, ¿verdad? Y era como, salíamos los cuatro y me decía él, qué bueno que viniste, porque yo a mi mamá, yo no le entiendo con sus cosas de moda, éramos con los que salíamos a pasear. Entonces yo ahí sané la herida de la familia, aprendí a qué se sentía estar en una familia Unida. ajá, Unida. de mamá, papá, definitivamente. Gaby, pero allí yo quiero recapitular casi todo lo que mencionabas. Vienes de una iglesia, de una familia que visitaba una iglesia, podemos decir que era una familia cristiana y aún así tuvieron todas estas situaciones. Estuviste con personas que no eran cristianas, estuviste en un país donde no conocías a nadie, pero ahí podemos ver que Dios ya tenía un plan con tu vida, que estabas apartada totalmente. Y ese puede ser el caso de muchas personas que hoy nos están viendo, ¿verdad? Que no se sienten seguras, así como tú decías, de quiénes son, del futuro que les espera, ¿verdad? Hay tantas dudas, tantas preguntas dentro de ellos, confusiones, porque podrían decir, pero si viene de un trasfondo, ¿verdad? Cristiano, debes por lo menos saber qué viene. Sí. Cosa que no pasaste. ¿Qué le puedes decir a esas personas que están en tu misma situación? ¿Cómo Dios te mostró el camino? ¿Cómo Dios te guardó? Porque realmente lo hizo durante toda esta etapa y que ahora te ayudan a ti a saber que tienes un propósito, que eres una persona creada para Él y para ayudar a otros, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? Largo, el camino largo. La verdad que cuando yo me fui, yo oré, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Esa fue mi oración.
y mi oración para regresarme también, porque solo estuve 3 años y aquí estoy. Definitivamente, a mí lo que me dio fue la identidad, el poder saber cómo Dios trabaja en tu vida. Dios hace obras maestras con piezas rotas y yo era una pieza totalmente rota, ¿verdad? Y el Señor en medio de eso era como yo podía sentir, ¿verdad? Como Él me volví a armar, como que, ok, falta esto, me volví a armar. Entonces, más que nada es como el saber quién sos en Dios. El definitivamente que a tu alrededor se muestre totalmente lo contrario es fijar tu mirada en Dios y aprender a entender cómo Dios te ve. Creo que eso es lo que me ayudó. Era como, ok, pero en Dios soy esto. Su gracia está en mí. Lo podía ver. Entonces, en cosas bien chiquitas yo podía decir, ok, yo soy esto en Dios. Entonces, yo me agarré de eso, en aprender a discernir quién era yo en Dios. Y gracias, ¿verdad?, por compartir tu historia. Me encanta también saber que, imagínate, en todo ese panorama que pudimos ver, nunca escuchamos una Gaby buscar una otra solución, de irse por otro lugar que no es. Y muchos ahorita están en esas etapas, ¿verdad? Están visitando una iglesia y buscan por otros lugares que no es. No vayan por esos lugares, no van a encontrar nada de bien. O sea, podemos ver tu vida fue guardada por Dios aún en el valle de las decisiones, en el valle de la confusión, en el de las tristezas, de la soledad, pero Dios te mandó a todos esos ángeles alrededor tuyo, te abrió esas puertas donde no había. Definitivamente. ¿Verdad? Y ahora hizo todo eso extraordinario en tu vida te puedo hablar contigo y esta es la primera vez que hablamos y puedo ver una persona sana, una persona segura, una persona que ama. Y realmente eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? En una vida, solo Dios. Así que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero los que nos están escuchando, ustedes pueden abrir su corazón y así como Gaby, tuvo que estar en otro lugar sola para poder conocer a ese Dios que está ahí, donde quiera que estemos. Ahí está Él, solo está esperando a nosotros. Dice su palabra que nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿quién no quiere un premio? ¿Quién no quiere un regalo? ¿Quién no quiere algo? Pues Dios ahí está listo solo para entregárnoslo a nosotros. Y ahí tenemos el resultado. Y eso que no ha terminado aún la obra en nosotras, ¿verdad? Hay mucho por hacer para Gaby, su familia. Esto solo es como la mitad de este episodio, yo creo, de todo lo demás que va a hacer en tu vida y en la de nosotras, ¿verdad? Y yo quiero preguntar, Gaby, ¿quién es Gaby hoy en el 2026? ¿Quién soy yo en Dios o en general? En general, todo, en resumen. Ay, soy una persona sana, como lo dijo. Yo soy una persona sana. Soy una persona que cree y confía en Dios, aunque no haya por ningún lado. Soy una persona sin miedos. Soy una persona que realmente toma decisiones y definitivamente, soy una persona que puede tomar decisiones ahora. Soy una persona que sueña. Soy una persona que me emociona. O sea, me emociona el hecho de que me falta bastante por vivir y lo que Dios va a hacer, que esto es el comienzo y que definitivamente mi vida no inició ahí, sino que inició ahorita. Ahora todo lo veo totalmente diferente. Soy una persona capaz, me siento muy capaz en todos los sentidos. Entonces, sí, eso. Soy una persona, la verdad que yo soy plena, estoy tranquila. Como un ser humano, como usted lo dijo, todavía Dios no ha terminado la obra en nosotros, sigue trabajando, sigue perfeccionando, sigue sanando, porque, ¿verdad? No, pero puedo decir que soy una persona plena, soy una persona que tiene paz. Sana, definitivamente. Creo que esa es la palabra, sana. A mí sí me llama la atención esta parte de que, bueno, Gaby dice ahorita, soy una persona sana. ¿Fuiste a algún curso de sanidad interior? No. No. ¿Estuviste en la iglesia, en ayuno, oración para obtener esa sanidad? No. ¿Eso que dices tú ahora? No. Me llama la atención porque, o sea, Dios
se mueve como Él Él es quiere. sobrenatural. Entonces, Gaby dice, yo me fui hace 3 años y allá, o sea, no fue que allá también fue a meterse en un tiempo con el Señor y le dieron un libro de sanidad interior Abre su y un corazón. curso de sanidad interior para que ella ahora diga esto, soy una mujer sana, plena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas ya Dios las tiene escritas y las tiene preparadas para nosotros. Entonces, descansar en el Señor, Sí. descansar en lo que podamos estar pasando, en situaciones que vienen, y ahora sí podemos decir, por algo pasó, Sí. que por algo pasan las cosas. Sí. Y ahora podemos ver el resultado, ¿verdad? Y creo que no es algo también, como decir, estos pasos vamos a seguir para llegar acá, ¿verdad? No, simplemente es que nos hemos dado cuenta de que la vida en Cristo y la madurez que vamos alcanzando a medida vamos en este proceso, en este camino, es lo que nos hace ser plenos, ser sanos. No, y que también algo para agregar, ¿verdad? Sería que el plan de Dios para cada uno es diferente. Y Él usa cada cosa, ¿verdad? Los procesos también. Y a la larga, como decía, hay personas que Dios utiliza como instrumento, como ángeles, en el momento preciso y que sí son parte de ese plan y propósito, independientemente si conocen de Dios o no, o sea, forman parte de ese rompecabezas, como usted decía. Ahora Dios ya armó todas las piezas en su tiempo y en su momento, a su manera, y ahora sí puede ver desde afuera Sí. todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Hasta este tiempo. Y podemos decir entonces las 3, las 4. Por algo pasó. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Así es. Y bueno, ya para cerrar, ¿verdad? El tiempo se nos ha ido súper rápido. Sí, le dijimos, Sí, le dijimos. estamos asombradas, ¿verdad? Hay tanto que seguir hablando, pero tenemos que cerrar. Y pues gracias de verdad, Gaby, por abrir tu corazón, por compartir esas experiencias que sabemos que muchas personas pueden estar enfrentándolo. ¿Cómo nos compartiste de que creías que ya no había una salida y que recurriste a tomar decisiones de no querer seguir viviendo? Hay muchas personas en esa situación, así que hoy te decimos, aquí hay ejemplos de que Dios puede hacer algo sobrenatural. Solo te está pidiendo tu corazón, solo está pidiéndote que abras tu mente y tu corazón. Hay un futuro, hay un camino. Dice que Él tiene planes de bien, un futuro que esperamos. Dice que sus planes son más altos que de la tierra a los cielos. O sea, no lo podemos explicar. Yo te puedo decir tantos versículos, ¿verdad? Pero hasta que nosotros lo experimentamos, vamos a poder ver que sí hay un Salvador, que sí hay un Señor que nos ama con amor eterno. Y el único mentiroso que nos quiere engañar y decirnos que no hay, que no se puede, se llama Satanás. Pero ese ya fue vencido en una cruz del Calvario. Así que en este día, ahí donde tú estás, te decimos que Dios está haciendo una obra maravillosa. Solo hay que dejarles entrar a nuestro corazón. Así que gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Tu vida es un testimonio. Gracias también por estar sembrando en la vida de muchos niños. Sabemos que estás trabajando con ellos. Sabemos que más adelante esa va a ser las historias que vamos a estar escuchando de niños transformados, de familias, no solo de un niño, ¿verdad? Sino de familias que tal vez no saben cómo enfrentar situaciones con sus niños. Y ustedes como maestros son ese apoyo, son esa ayuda, ¿verdad? Que nosotros los papás a veces necesitamos. Gaby, para ya concluir, ¿verdad? Este podcast, tienes aquí la cámara enfrente. ¿Qué le quieres decir a todas estas personas que están escuchando en este momento acerca de tu historia, ¿verdad? De vida. ¿Qué es lo que les puedes decir? Que no es el final, que Dios hace obras maestras con piezas rotas, solamente es que abramos nuestro corazón y lo busquemos de corazón a Él. Y invitarles también a que entendamos o aprendamos a discernir cómo Dios nos ve. Y ahí, créanme que todo va a ser, se podría decir, un poco más sencillo. Y eso. Amén. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces cerramos este capítulo, ¿verdad? Pero sabemos que vienen muchas más historias que la vida de Gaby todavía. Hay más
que vamos a estar escuchando y en la vida de cada una de nosotros. Así que muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por dejarnos entrar ahí donde usted está y pues será en la próxima. Así es. ¿Por algo pasó? Amén. Adiós. vemos. Bye.